Hola, bienvenidos una semana más al canal. En esta ocasión vamos a tratar 3 temas que me habéis propuesto vosotros y los he sacado pues de los comentarios que ya sabéis que yo voy siguiendo un orden específico. Intento ir por orden cronológico más o menos. Y bueno, son 3 temas sobre los que se puede reflexionar, que también es una de las cosas que suelo tener en cuenta, ¿no? Que sean, pues bueno, comentarios que podamos sacarles un poco de partido y no que sea algo que se pueda encontrar en Google fácilmente, porque creo que eso es lo que hace estos vídeos un poco diferentes y amenos, ¿no? Que sean reflexivos. Y ya sabéis, como siempre, que yo invito a la reflexión a todo el mundo, es decir, que nunca parto de la base de que mi forma de ver las cosas sea la verdadera, sea la única, ni muchísimo menos. Así que si alguna vez hablo en un tono muy, no sé cómo decirlo, contundente, ya sabéis que es porque me emociono y porque me gusta el tema, no porque quiera imponerle mi forma de ver las cosas a nadie. Además, siempre lo digo, que yo creo que si todo el mundo que tuviese puntos de vista diferentes se pusiese a debatir, encontraría muchas más cosas en común y el mensaje sería más agradable porque no se generarían como esas luchas que se ven a veces en redes sociales y que genera un ambiente tenso y por lo menos para mí desagradable, ¿no? Porque esas pullitas que hay a veces, como os he comentado, pues que tú, por ejemplo, piensas que comer hidratos por la noche no afectan en absoluto ni a la salud ni a la composición corporal, puedes exponerlo con tus razones, con tu evidencia científica. No hace falta que digas, mira cómo me dan miedo los hidratos, jijiji, ¿no? Ese tipo de comentarios es a lo que me refiero a veces con que son un poco beligerantes desde mi punto de vista. Bueno, la primera pregunta que voy a tratar dice así. Me gustaría proponerte un tema para estos días. Se trata de la dieta antiinflamatoria. Veo que bastante gente habla de ella y me gustaría escuchar tu opinión al respecto. Bien, hasta aquí yo tengo que decir que no tengo ni idea de lo que es la dieta antiinflamatoria. Es decir, yo lo que voy a hablar es de qué factores creo que pueden hacer que una dieta no sea inflamatoria y que obviamente es lo deseable para todo el mundo. Nadie necesita sufrir una patología en sus carnes para no querer inflamarse a sí mismo. Yo creo que es lo que deberíamos hacer todos, los que buscamos nuestra salud a través de nuestros hábitos alimentarios. Pero si existe una dieta protocolizada como tal, yo la desconozco. Por ejemplo, conozco el protocolo autoinmune. Eso sí, que aunque igualmente estará basado en unos principios fisiológicos, sé que existen incluso libros de recetas para seguir el protocolo autoinmune. Pero como tal de la dieta antiinflamatoria, yo si existe alguien que la ha patentado, registrado, que tiene un libro con recetas o lo que sea, yo no sé cuál es. Entonces yo lo que voy a decir son conceptos generales de por qué algo es antiinflamatorio, que tampoco me gusta mucho la palabra antiinflamatorio, por lo que voy a empezar diciendo, y es que la inflamación en sí misma no es algo que combatir, igual que el estrés o igual que la oxidación, o sea, son procesos fisiológicos normales, necesarios, y que lo malo es que se cronifiquen en el tiempo y que eso en gran medida viene por nuestros hábitos de vida. También puede haber causas genéticas, epigenéticas, etcétera. Pero yo como lo veo es así. No miré así por encima si había algún libro de dieta antiinflamatoria o algún autor y no he encontrado. Entonces, a lo mejor no respondo a la pregunta muy específicamente porque ya digo que si existe, no sé cuál es. Porque tampoco ella dice, veo que bastante gente habla de ella y yo no sé qué gente habla de ella porque nunca he visto a nadie hablar de la dieta antiinflamatoria. Me gustaría saber si puede aplicarse de cara a mitigar determinados aspectos. Y esto un poco pues lo que acabo de decir. Para mí la dieta antiinflamatoria sería para todo el mundo. O sea, todo el mundo que quiere estar sano. Es como si me dices la dieta antiengordante. Pues claro, es que no creo que sea deseable para ningún ser humano empezar a acumular tejido adiposo por deporte. O a perder masa magra, no sé, es decir, que creo que hay cosas que son para todo el mundo porque todo el mundo desea estar sano, ¿no? Por ejemplo, el síndrome premenstrual acentuado. Claro, pues un síndrome premenstrual acentuado, yo entiendo que ahí puede haber causas hormonales y obviamente si tu estilo de vida
y en este caso tu alimentación te inflama, pues por ejemplo el dolor de pechos, que es bastante típico a nivel de síndrome premenstrual, pues será más acrecentado, o si te duelen los ovarios te dolerán más, porque al final la inflamación lo que hace un poco es amplificar todo ese tipo de cadenas de síntomas, ¿no? Entonces, pues claro que creo que puede ayudar. Pero es que puede ayudar eso, puede ayudar tener la microbiota en buen estado, puede ayudar todo lo que sea no dañar tu organismo con tus hábitos de vida. Inflamación abdominal, pues en este caso, aunque la dieta en sí misma sea antiinflamatoria, no sé exactamente a qué se refiere cada individuo con inflamación abdominal, porque una cosa es lo que a nivel científico más o menos se entienda como inflamación abdominal y otra cosa es lo que una persona individualmente diga que es inflamación abdominal. Entonces habría que ver a qué se debe esa inflamación. Por decir algo, para una persona a lo mejor puede ser tener gases. Entonces a lo mejor eso no es inflamatorio, a lo mejor simplemente es una microbiota desequilibrada, que no digo que no pueda contribuir a una inflamación, o que no toleras algún alimento en concreto, simplemente. Entonces ya eso lo veo una cosa más general, pero lo que está claro es que tener una dieta antiinflamatoria o más bien no tener una dieta inflamatoria va a venirte bien para todo. Dolores en el bajo vientre y pechos, bueno, entiendo que esto es todo los síntomas, ¿no? Entonces, lo primero que quería decir es lo que ya he dicho, que la inflamación, el estrés, la oxidación son procesos fisiológicos normales que no tienen nada de malo. Lo que tiene de malo es que se cronifique en el tiempo y en nuestro organismo y que se convierta en su forma normal de funcionar. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que a nivel de alimentación estaría en el top número 1 de producir inflamación? Pues comer alimentos malsanos, por supuesto. Y dentro de los alimentos malsanos estarían a priori los ultraprocesados y a posteriori imitar ultraprocesados en tu casa, que sabéis que es uno de mis temas estrella. Pero es que me molesta sin más por lo que creo que ya he dicho en alguna ocasión, porque me hierve la sangre cuando veo que se critica la industria alimentaria porque supuestamente es un ente horrendo del capitalismo que quiere ganar dinero y en cambio si lo hace un profesional de la salud para ganar likes, que nadie diga nada, cuando se supone que esa persona sí tiene un compromiso ético con promocionar la salud, ¿no? O por lo menos con no incentivar conductas que pueden ser peligrosas para muchas personas vulnerables. Pero bueno, de hecho, hace poco leí un comentario de una chica en un Instagram que hablaba de que le sorprendía que conocía ya a muchas madres que hacían bizcochos para sus hijos con no sé cuántos dátiles y que no eran conscientes de que al final era azúcar añadido prácticamente, ¿no?, a sus recetas. Y yo digo, claro, pero es que esa madre no se lo ha sacado de su imaginación un día que lo soñó y lo apuntó en una libretita para acordarse. No, o sea, es que lo está viendo constantemente asociado a figuras de autoridad dentro del mundo de la nutrición y por eso imita su comportamiento. Es decir, que yo a esa madre hasta valoro, ¿no?, su interés por hacer las cosas, pero si tú constantemente estás viendo a profesionales de la salud que hacen algo y lo imitas, pues creo que ahí hay un fallo en la forma de transmitir el mensaje, ¿no? Pero bueno, lo primero es eso, evitar alimentos malsanos, que generalmente aquí es otro de los problemas en que es el concepto porque muchas veces en la literatura científica se habla de alimentos ultraprocesados o se habla de dieta de cafetería o dieta occidental. Y eso se supone pues que quiere decir algo. Lo que pasa es que ese algo debería de estar más objetivado. Y sí que he encontrado algunos estudios que tienen pues una cuantificación de cómo serían esos alimentos por su composición, pues que suele combinar bastantes grasas, muchas veces grasas de mala calidad como grasas trans o simplemente pues aceite de girasol o de nabina o cosas así que se ven en los alimentos ultraprocesados. Después también hidratos de carbono de muy poca calidad, harinas refinadas, por ejemplo. También azúcares simples o edulcorantes, algo que dé así un toque de dulzor.
serían ya pues cuestiones un poco distintas, pero al final pues las dos acabarían teniendo un impacto nocivo sobre la salud. Sobre todo, está claro que cuanto más abuses, eso todo el mundo lo sabe, no hace falta decirlo, cada uno ya decide cuál es el límite que pone. Habrá gente que tenga economía de mínimos y otro de máximos, ¿no? Hay la típica persona que te dice, qué mal me puede hacer esto, y otra persona que piensa en qué puedo obtener bueno con esto, ¿no? Es como que hay gente que quiere hacerse un bien a sí mismo y hay otra gente que simplemente quiere no hacerse un mal. Y después, aparte de eso, el sodio también suele estar presente en ese tipo de alimentos. Además, son alimentos que se absorben muy rápido, es decir, que en muy poco tiempo todo lo que esos alimentos te aportan pasa a estar dentro de tu torrente sanguíneo. Y muchas veces, si daña el intestino, pues además eso va aumentando la permeabilidad intestinal y hace que más moléculas que a priori no deberían de pasar al torrente sanguíneo, pues estén pasando, ¿no? Incluso pues sustancias tóxicas. Entonces, todos esos alimentos malsanos, claro que van a acabar generando una inflamación. Y ya digo, es que hay que tener una visión global de las cosas, porque al final, ¿qué más da lo que significa la palabra inflamación? O sea, simplemente con entender que tú quieres tener tu intestino como si fuese un paraguas lleno de agujeros y que entre dentro de tu sangre cualquier cosa, y que tu cuerpo, en vez de estar a lo que tiene que estar, que es a que tú funciones bien, que esté lidiando contra una molécula que ha entrado muchísimo más grande de lo que debería, o contra un metal pesado que está en un alimento. No, o quieres que tu intestino esté ahí centrando muchísimo a tu sistema inmune, encargándose de protegerlo, en vez de estar preparado para otra cosa, por ejemplo, como nos ha pasado ahora, ¿no? Con la situación que vivimos, pues está claro que si tu organismo está constantemente inflamado, si tu sistema inmune está muy reactivo a todo lo que pasa porque tú todos los días lo estás dañando, pues cuando tenga que hacer frente a un virus o a cualquier situación puntual no va a poder porque ya está sobrecargado, ¿no? Entonces, para mí, alimentarse a base de alimentos inflamatorios solo por echarle una salsa que está rico a algo, o porque me gusta comer galletitas, pues no sé, o sea, eso ya sería lo primero que si quisiese hacer una dieta antiinflamatoria me quitaría de la cabeza, o sea, eliminar alimentos malsanos. Esos alimentos normalmente superfluos que añadimos solo porque nos aportan sabor, sin tener en cuenta que nos aporten nada nutricionalmente positivo. Eso es lo que suele ser más nocivo, ¿no? Para la salud. A veces no hace falta tener objetivado y cuantificado algo cuando entiendes las leyes de la naturaleza, ¿no? Al final, ¿qué alimentos son, por ejemplo, más adictivos? Que hay personas que le duele esta palabra, pero ya haré otro vídeo sobre la adicción a la comida, aportando bastantes estudios, porque como veo que le levantan pollas a algunas personas decir adicción a la comida y en cambio son los primeros en señalar con el dedo pues fumar porros, por ejemplo, pues yo creo que eso tampoco es justo, ¿no? No es justo que tú señales al que se fuma un porro en un banco y en cambio que tú estés todo el día haciendo bizcochos como si te fuesen a dar un premio y que lo tuyo esté bien y lo del otro está mal, ¿no? Como si tú decidieses con qué se va a medicar cada uno para vivir un poco más a gusto, ¿no? Bueno, pues el tema ese de que decía es que los alimentos que son más adictivos, por ejemplo, pues suelen ser también esos alimentos que se consideran muy sabrosos y que tienen estas características. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que aunque tú no tengas esos datos objetivados de porcentajes de grasas, de hidratos, de harinas refinadas, de lo que sea, el ser humano durante millones de años, ¿qué ha hecho? Vivir para cazar, como todos los animales en estado de libertad, para cazar, para cultivar su comida o lo que sea. Pues ¿tú crees que es normal que a tu cuerpo le entren sin ningún esfuerzo no sé cuánta cantidad de energía de golpe? No, no es algo natural. Y aunque este razonamiento no funciona para todo, para muchas cosas sí. O sea, obtener mucho sin esfuerzo no suele ser muy natural y suele tener consecuencias nocivas. Porque hay un desajuste entre lo que nuestros genes están diseñados para esperar y el estímulo que tú le estás dando en este momento. Entonces, para mí eso es una norma que suele funcionar bastante bien y a nivel de la inflamación en este caso sería lo mismo. Y yo, pues lo que un poco digo también es que si aunque tú lo hagas con ingredientes sanos en tu casa, por supuesto pienso que va a ser mejor,
Porque, por ejemplo, si tú en tu casa te haces un bizcocho, pues puedes hacerlo con huevos, que es un alimento muy nutritivo. Incluso puedes comprar pues huevos que sean por lo menos camperos, que sabes que te van a aportar más nutrientes. También puedes hacer, por ejemplo, pues en vez de utilizar una grasa mala, utiliza una grasa buena, como por ejemplo pues el aceite de coco, que es una grasa saturada bastante buena y que tiene incluso propiedades antimicrobianas. Pues también dices, pues bueno, ya estoy variando algo, ¿no? Puedo echar pues un edulcorante que no afecte a mi insulina, porque la insulina es una hormona que hace que se potencie todo lo que está pasando en nuestro cuerpo, entonces va a potenciar también la inflamación. Pues bueno, si le echo eritritol, por ejemplo, o stevia en vez de azúcar, pues no me va a dar ese chute de insulina. Pues sí, eso es cierto. Entonces sí creo que se puede mejorar algo, pero que igualmente ese tipo de alimentos tan palatables tienen que ser para ocasiones puntuales o para personas que lo necesiten, pues porque sean deportistas prácticamente de élite o necesiten comer muchísimo porque su metabolismo es así. Pero siempre intentando eso, que sean los alimentos lo más nutritivo posibles y lo mejor para todo nuestro organismo, incluyendo nuestro organismo, también la microbiota. Y por supuesto que esos son alimentos que aportan nutrientes, alimentos que no dañan tu intestino, porque si tú comes alimentos que dañan tu intestino, ¿qué más da que te aporten nutrientes si tú mismo estás inhibiendo su capacidad de absorber nutrientes, ¿no? Pues un poco eso. Hay mucha gente que tiene normalizado, ya lo he dicho creo muchas veces, el estreñimiento o la diarrea, que lo considera como algo normal. Es eso lo que digo, ¿no? Que hay una preocupación excesiva por entrar en la talla tal, pero en cambio si vivo con estreñimiento crónico, pues eso no me preocupa, ¿no? Pues ahí también son señales que nos manda el cuerpo de que algo no funciona bien. Entonces, lo primero es no inflamar a tu organismo. O sea, más que hacer una dieta antiinflamatoria, no inflamar a tu organismo. Y la manera más fácil de no inflamar a tu organismo es no hacer que tu organismo trabaje para metabolizar basura. O sea, no estresar a tus células dándole trabajo para que no obtengan nada a cambio. Eso sería quizá lo que yo entiendo, ¿no? A nivel sistémico. O que si yo como algo, lo como pensando, entre comillas, porque es un proceso automático, está claro, que quiero alimentar a mi microbiota, a mis microorganismos buenos o no a mis células precancerígenas que pueda tener en mi cuerpo, ¿no? Un poco sería el enfoque que yo seguiría así como primer paso, que es no comer alimentos malsanos. Es como cuando la gente dice, ¿qué fuentes de omega 3 hay? Oye, mira, y si empiezas por no excederte tanto con el omega 6 a base de vivir de ultraprocesados y comer solo como fuente de grasa frutos secos porque es lo único que te gusta, si dejas un poco de sitio para otros alimentos que aporten, por ejemplo, grasas monoinsaturadas como el aceite, un aguacate o unas aceitunas, o sea, yo creo que muchas veces en lo simple está la respuesta, ¿no? Lo que pasa que no es realmente la respuesta adecuada porque lo que mucha gente quiere es comer rico, no comer sano. Comer sano es como lo secundario, pero realmente, aunque no lo digan, su motivación principal para comer es disfrutar. Entonces, ese paso ya está claro. Después hablaría de la cantidad. Sé que no está nada de moda y que el mensaje actual es lo que importa es la calidad, no la cantidad, pero me parece falso. O sea, la cantidad claro que influye y de hecho hay muchas intolerancias o malestares digestivos que vienen asociados a una cantidad y no tanto al hecho de que se consuma un alimento concreto. Es decir, mucha gente podría tolerar cierta cantidad de un alimento, lo que pasa que es una de las características, creo yo también, de la sociedad actual, que tendemos a abusar de los alimentos que nos gustan y olvidarnos completamente de otros que no nos gustan tanto. Entonces, al final, pues no es que no pueda tomar lácteos, es que estoy tomando lácteos todo el día. O no es que a lo mejor el gluten a mí me siente mal, independientemente de que no sea algo muy deseable. Es que estoy viviendo a base de pan y de pasta todo el día, ¿no? Y esos alimentos no solo van a generar un daño por ser tomados en grandes dosis, sino que te restan la oportunidad de tomar otros nutrientes que están en alimentos que no consumes porque estás dejando que unos cuantos acaparen tu alimentación, ¿no? Y muchas veces estas preguntas raras que se ven mucho en redes sociales de ¿y pasa algo por tomar mucho de tal? Y digo, joa, con la de cosas interesantes que investigar, ¿no? Que todos se nos llena la boca con lo de hay una vacuna contra el cáncer, entre comillas, o un tratamiento contra el cáncer.
Y resulta que la gente lo que le preocupa es que si a él le ha dado por bajarse medio bote de levadura de cerveza al día porque no tiene otra cosa que hacer, si se va a morir. Pues a ver, no sé si se va a investigar eso, pero hay unas proporciones que creo que son más o menos de sentido común, ¿no? ¿O es malo tomar remolacha todos los días? No sé, no puedes tomar otros alimentos, tienes que tomar solo remolacha o solo este tipo de carne o solo bonito en lata. Porque al final, claro que hay cosas que se pueden acabar sabiendo, pero es que ya por propio sentido común, dentro de los alimentos, diría sanos, pero ya para mí no hace falta esta palabra, dentro de los alimentos varía. Y de lo que no es un alimento, pues lo comes pues un poco bajo tu cuenta y riesgo, ¿no? Porque incluso el que fabrica ese alimento, pues hará sus pruebas con una dosis alimentaria normal, no con que la gente ahora empieza, pues eso, a tomarse una infusión o a tomarse lo que sea compulsivamente y se normalizan ese tipo de cosas. Igual que pasa ahora con el tema de pues la potomanía o cosas de ese estilo. A ver, hay una conducta disfuncional, pero yo creo que es porque fallan otras cosas. Como que ya creo que estamos perdiendo mucho nuestra responsabilidad y nuestra coherencia y por eso la gente empieza a tener conductas muy extrañas que van a hacer difícil también pues establecer unas raciones de uso común, por decirlo de alguna manera, porque cada persona va a comer de una forma extravagante y extraña comparado con otra, ¿no? Pero bueno, que la cantidad importa, que comer mucho en sí mismo es inflamatorio porque nuestro organismo no está preparado para un exceso de energía, está preparado para consumir lo que necesita y hemos evolucionado en ambientes de escasez. Entonces comer en exceso es nocivo. Picotear constantemente, comer en horas que no hay luz, pues todo eso sabemos desde hace mucho tiempo que es dañino para el organismo, con lo cual pues no lo haría por lo que he dicho antes, porque si quieres que en un momento dado que tu cuerpo tiene que luchar contra una inflamación esté preparado para hacerlo, que realmente lo que creo que nos debería interesar, que conserve la capacidad de un momento dado luchar contra una inflamación, de un momento dado luchar contra una oxidación. Si queremos que conserve eso, no podemos mantener ese fuego latente constante dentro de nosotros a base de malos hábitos de vida, que en el caso de alimentación, pues como he dicho hasta ahora, para mí sería principalmente comer comida y comer lo que necesitamos, no comer en exceso. Bien, después de esto, quizá pues diría que una alimentación muy alta en hidratos de carbono o que tenga un índice glucémico elevado también sería muy proinflamatorio, por eso, porque haría que tuvieses los niveles de insulina siempre elevados. Entonces, quizá pues esa idea antigua de 50% de tus calorías tienen que venir de los hidratos de carbono, pues ya la iría desterrando. Siempre puede haber casos, porque puede haber también causas metabólicas por los que una persona pues no le siente bien las grasas, pero a priori las grasas son necesarias para la vida, para el buen funcionamiento del sistema hormonal, del sistema nervioso, para muchas cosas. Entonces no me parece normal dedicarle tanto espacio en nuestra alimentación a los hidratos de carbono cuando son alimentos poco nutritivos y que van a tener ese impacto hormonal, ¿no? Entonces intentaría meter grasas en mi alimentación. Voy a poner un ejemplo así muy burdo. Si tú has comido un filete de pollo con brócoli al vapor y arroz basmati, pues por la noche tómate 2 huevos hechos con un poquito de aceite y una ensalada con unas aceitunas. No con panecitos, que es lo que hace mucha gente. El arroz a la comida, el panecito por la noche, por la mañana el bizcochito, a media mañana la barrita de cereales, la fruta también porque es sana y al final pues están todo el día comiendo hidratos de carbono complejos o simples, pero que hacen pues que la síntesis de insulina a niveles elevados sea constante. Entonces yo eso también intentaría modularlo, no tener una alimentación excesivamente rica en hidratos de carbono. Pero como he dicho, o sea, no he dicho tienes que hacer una dieta cetogénica, ¿no? Porque no lo pienso. Lo que pienso es que hay mucha gente que mal come, por supuesto, pues por ignorancia o porque desea hacerlo así, pero que sí que en España sigue habiendo mucho la cultura de pues desayunar la tostada, de que a la hora de la comida la gente, aparte de su plato, tiene pan también para picar, muchas veces de cenar un bocadillo. Y yo esto lo he visto hasta en hospitales, o sea, enfermeras diciendo a los pacientes, pues yo ceno una tostada. Y ese comentario que lo dicen de una forma como tan inocente, pues yo creo que es un consejo dietético muy malo, ¿no? Que es como fumar.
pues tú puedes fumar si quieres, pero no se lo digas a un paciente porque él te va a considerar una figura pues a nivel de salud de autoridad. La mayor parte de la gente, a lo mejor yo no lo haría por mi forma de ser, pero entiendo que la mayor parte de la gente tiende a fiarse de los que supuestamente son expertos en un tema, ¿no? Y después creo que todos los micronutrientes, los fitoquímicos, que son súper importantes, pues como ahora quizá lo que más se escucha es el tema de la cúrcuma con la pimienta negra para potenciar su absorción y todo eso, pues al final es, pues ¿qué hace la gente que no consume alimentos ultraprocesados para que sus alimentos estén ricos? Pues echarle especias, no solo sodio, sino también, o sea, no solo sal, sino también pues eso, tu cúrcuma, tu curry, tu orégano, tu romero, lo que quieras, ¿no? Pero, o incluso también pues con hierbas aromáticas y echarle pues a algo, un poco de salvia, unas hojitas de menta, de hierbabuena, eneldo, cosas así, ¿no? O sea, esos fitoquímicos donde van a estar, por un lado, pues en todas esas especias y hierbas aromáticas. Por otro lado, hay alimentos con densidad nutricional muy elevada, como por ejemplo las vísceras, como puede ser el hígado, como pueden ser algunos mariscos, como la carne de cangrejo, que tienen una concentración muy elevada de micronutrientes por caloría, por decirlo de alguna manera, ¿no? También hay algunas verduras que se habla mucho, como el kale, por ejemplo, que tiene una concentración de vitaminas y minerales muy elevada, aunque yo no creo que haya ningún alimento fetiche, simplemente que hay que variar. Pero ya que estoy hablando como de, entre comillas, superalimentos, pero de los normales, de los que están en toda la vida en nuestra alimentación, pues yo diría eso, pues alimentos con mucha concentración de nutrientes, también pues si te gusta el ajo, la cebolla, el jengibre, o sea, ese tipo de condimentos que aportan algo a nuestra alimentación. Pescadito azul pequeño que tiene mucho omega 3, mucho calcio si te comes también la espina, como las sardinas o unas anchoas. Los frutos secos también me parecen alimentos muy interesantes. Lo que sí que creo que hay que tener en cuenta es que mucha gente, no sé por qué motivo, pues hace eso de, los frutos secos son sanos, pues me compro una bolsa de 100 gramos de nueces de macadamia y me la como entera. Pues claro, ahí ya no tendría el efecto deseado, porque ya estás abusando de algo, ¿no? Que es la famosa teoría del equilibrio entre el omega 3 y el omega 6 en el organismo. Pues si tú te comes un fruto seco que tiene omega 3, pero que también tiene omega 6, y al final te comes mucha cantidad, pues al final eso no tiene el efecto de aporte de omega 3, porque también estás metiéndote omega 6 en tu organismo. Así que pues las semillas y los frutos secos son un complemento, no es la base de alimentación de nadie. Tomarse pues 30-35 gramos al día, como mucho 50 gramos, pues para un hombre creo que es suficiente. No tanto por ese miedo de decir, es que me va a hacer mal, ¿qué me va a hacer? Es que tendrás que comer otras cosas, que es lo que te estás dejando sin comer para comer tanto de eso, ¿no? Entonces, ese tema de los frutos secos, que sí que son muy sanos, pero no es para comer a mansalva nada, ¿no? Lo que he dicho en el punto 2, que comer mucho me parece nocivo en general de cualquier cosa. Después, ¿qué más diría? Pues así especial riqueza en micronutrientes de superalimentos. Básicamente creo que los que he dicho. Después, por ejemplo, pues dentro de las frutas, los arándanos, las frambuesas, en general los frutos rojos tienen muchos antioxidantes y aportan muy poquitos hidratos de carbono, entonces también sería, por ejemplo, un alimento interesante, como que eso, que a cambio de muy poquita energía, de hacerte sintetizar muy poca insulina, te van a dar muchos nutrientes, ¿no? Entonces, creo que más que nada estos son los alimentos que diría, que creo que es comer normal. O sea, para mí eso no es una dieta antiinflamatoria. Para mí, como come la mayor parte de la gente, es inflamatorio, y si comes sano, pues ya es una dieta antiinflamatoria. Ya digo que lo que conozco, por ejemplo, es el protocolo autoinmune de personas que tengan determinadas patologías, que su sistema inmune ya está funcionando mal y está demasiado activo, pues que se quitan una serie de alimentos durante un tiempo y los vuelven a reintroducir, porque lo que se busca generalmente es que el cuerpo tolere al final bastantes alimentos, no que se viva en una restricción permanente, ¿no? Yo soy partidaria dentro de la comida que hay que variar, por eso, porque cada alimento es distinto,
te aporta micronutrientes diferentes, da riqueza a tu microbiota. A nivel psicológico también creo que es bueno tener variedad en tu plato dentro de lo sano. Entonces, eso sería por lo que yo abogaría, y que de por sí no es inflamatorio. Y luego tendría en cuenta que mi alimentación es solo un pilar, es decir, que si yo no me tomo el sol, no tengo contacto con la naturaleza, si vivo estresada constantemente, si no descanso lo suficiente, si no hago ejercicio físico, pues todas esas cosas también pueden causarme inflamación. Y después, si ya eso, todo lo normal no me funciona, pues ir más a lo particular, ¿no? Pues yo qué sé, cada persona es un mundo y habrá que analizar en cada caso qué es lo que le puede estar pasando, ¿no? Tendemos a veces a obsesionarnos con una herramienta. Pues, por ejemplo, gente que se obsesiona mucho con su dieta y el ejercicio físico que hace, con todo el amor del mundo, que yo hago yoga, no es que haga aquí CrossFit ni mucho menos, pero la típica persona que quiere seguir perdiendo grasa y el ejercicio que hace son pues 30 minutillos al día con el peso de su cuerpo, y no es una persona que tampoco esté muy en forma, pues a lo mejor tienes que seguir tocando por el lado del ejercicio y no pensar que cada vez vas a comer menos y menos. También una cosa que no dije y no se me puede olvidar es que lo más antiinflamatorio que hay es el ayuno. Es decir, directamente, si no comes, lo que vas a hacer es que tu cuerpo se desinflame totalmente, porque vas a empezar a tener mucho más bajo el nivel de insulina en sangre, vas a mantener unos niveles basales y vas a vaciar tus depósitos de glucógeno, después tus depósitos de grasa. Entonces el ayuno es muy antiinflamatorio per se. Pero bueno, el ayuno es un tema aparte, que no tengo nada en contra, que me parece súper positivo, simplemente que la mayor parte de la gente, como lo hace con esas motivaciones extrañas, que se piensa que si hace ayuno, pues ya con comer 200 calorías al día le va a llegar y así va a poder estar tan delgada como le gustaría. Y oye por ahí, nivel apetito, pues eso, se piensa que se va a comer al día un trocito de pollo y que ya no va a tener hambre en todo el día. Entonces, el ayuno genial para el que lo sepa hacer. Y el que no lo sepa hacer, pues tendrá que ir un profesional que le ayude. Pero que es cierto que el ayuno es una de las cosas más antiinflamatorias que hay. Y al final, para cualquier proceso anticáncer, entre comillas, o antivírico o lo que sea, siempre lo que nos beneficia es eso, que nuestro cuerpo en el momento en que lo necesite pueda actuar, ¿no? Y por supuesto, perdón, no sé por qué me estoy atragantando, tener unos porcentajes de grasa y de músculo adecuados. Es decir, yo creo que si una persona tiene buenos hábitos, pero tiene un porcentaje de grasa muy elevado, que posiblemente necesite ir bajando ese porcentaje de tejido adiposo para pues empezar a ver algunos resultados también. Y después es eso, que puede haber casos concretos, pues yo que sé, que muchas veces tenemos claro que el porcentaje de grasa elevado es malo, pero no nos damos cuenta que un índice de masa corporal extremadamente bajo tampoco es bueno para nuestro sistema inmune, y muchas veces eso es a costa de personas que comen, sobre todo mujeres, muy pocas grasas, y eso también va a afectar a nuestro sistema inmune. O sea, hay que comer suficiente de lo sano, así, o sea, no abusar, pero tampoco es no comer, ¿no? Que muchas veces es en lo que derivan algunos ayunos. Creo que he contestado bastante a esta pregunta. Al menos a mí no se me ocurre nada más de ese tema. Si alguien tiene algo más que aportar sobre la dieta antiinflamatoria y quiere hacerlo, pues que lo haga. Ya digo que tampoco me he puesto ahí a hacer una búsqueda de 4 horas mirando artículos científicos sobre eso, que estoy haciendo un razonamiento así lógico de lo que a mí me parece sobre este tema. Siguiente comentario. Mi sugerencia de vídeo en la cuarentena, que ya veis que este vídeo es de la cuarentena, o sea que ahora seguimos estando con restricciones, Dios mío, pero esto ya fue hace mucho tiempo. Es sobre los que estamos perdiendo peso al no tener presión social. Es verdad que el no comprar tonterías ayuda, pero que por tener tengo hasta bombones y ni los he probado aún. Ahí lo dejo, el poder de la presión social. Pues bueno, la verdad que no he conocido muchos casos, algunos sí, pero no son la mayoría de las personas que yo he conocido las que han perdido peso en la cuarentena. La mayoría que yo conozco han ganado peso. O sea que sería, en su caso, en vez del poder de la presión social, lo podríamos llamar el poder del aburrimiento, el poder de la incertidumbre, el poder de no tener estrategias de afrontamiento o lo que sea, ¿no?
Pero sobre el tema de la presión social, supongo que habrá un trasfondo de falta de asertividad, ¿no? Aunque he estado pensando, ¿no?, cuando vi este comentario y decidí tratarlo en el vídeo, que el tema de lo social es muy complejo. De hecho, yo sigo a bastantes psicólogos sociales porque es una de las ramas de la psicología que más interesante me parece. Y es obvio que somos seres sociales y que vamos muchas veces a tomar decisiones influido pues por ese hecho, ¿no? Y que deberíamos de tenerlo en cuenta. El tema de la presión ya suena, para mí por lo menos, a que casi te están obligando a que comas algo. Y entonces ahí es donde creo que ser una persona asertiva y con seguridad en ti misma es importante. Aunque no me gusta mucho hablar de estos temas a veces porque soy consciente de que cada situación es un mundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, lo típico de empezar a conocer a una pareja. Pues muchas veces pasa que si esa pareja evoluciona y ya emprenden, aunque sea un proyecto de pasar un tiempo juntos, pues ya empieza a haber más comunicación, pues mira, mi alimentación es así, o mi ejercicio físico es así, o mi estilo de vida es como sea. Pero al principio, pues un poco por querer agradar, por no querer fastidiar, pues podemos ceder, ¿no? Depende de cada persona. Pero hay gente, muchos, que pues pasaríamos por el aro, ¿no? Y toleraríamos algunas cosas. Entonces, no creo que pueda haber una norma universal para todos y para cada uno de nosotros individualmente, incluso para todas las situaciones, porque aunque seas la misma persona, cada momento de tu vida es diferente. Entonces, que hay que ser flexibles, hay que mirar las cosas con perspectiva. Yo, el caso de persona en concreto que conozco que perdió peso, yo, por ejemplo, no le llamaría presión social. Yo diría que esa persona lo que tiene es poca inhibición de impulsos y que en su casa ella tiene comida sana y si ha llegado hasta el punto de normalizar comer sano e ir a comprar al súper y comprar su comida normal, pero que esa vida social que va asociada a la comida, que hoy en día es un hecho, que se come por deporte, que sería lo primero que yo le enseñaría a todo el mundo, si me dedicase a dar talleres de educación nutricional o educación alimentaria, como lo queramos decir en algún sitio, yo empezaría por ahí, ¿no? O sea, si tú no entiendes que el ser humano, como todos los animales, se ha tenido que esforzar mucho para conseguir comida, no te va a encajar nada de lo demás que te digan, porque tú has normalizado comer por comer, que es por lo que come la mayoría de la gente, porque le ponen algo que está rico delante de su cara. Y como esa conducta está socialmente bien vista, pues la gente la replica una y otra vez, hasta el punto que muchas veces, pues supongo que también lo hemos hablado aquí, pues como a los niños se les acosa prácticamente cuando comen sano y cuando no comen por comer. Yo recuerdo que una vez mi abuela me dijo que si íbamos a tomar un chocolate con churros. Igual habíamos comido hace una hora. Y me dijo eso, era la típica churrería que hay en Galicia. Bueno, por lo menos en Galicia hay muchas. No sé si en otros sitios también. Pero en Galicia es muy típico que los señores mayores por la tarde, como parte de su rutina diaria, no por ningún tipo de necesidad nutricional, por supuesto, van a una chocolatería y se piden su chocolatito, pequeñito y tal, con sus churritos. Y es algo, digamos, tradicional. Y hay unas cuantas churrerías que son emblemáticas en algunas ciudades, ¿no? Entonces, claro, yo le dije a mi abuela, pero es que abuela, ¿cómo voy a tener hambre si acabo de comer hace una hora? Y la contestación de mi abuela fue, es que no hace falta tener hambre para comer. Entonces, ahí está la clave, la cuestión. Si ya normalizamos, pues eso, meternos comida porque sí, no porque tengamos hambre, pues eso es lo que hace que la vida social alrededor de la comida, desde mi punto de vista, sea dañina, en que se come por deporte, en el que se come por comer. Y aunque también hay muchos estudios sobre eso, porque digamos que las ganas de comer algo no serían lo mismo si partes de un estado de saciedad que si partes de un estado de hambre, sí que podríamos a lo mejor identificar mejor ese comer por capricho cuando tú estás saciado, porque no seguirías comiendo a lo mejor tu comida normal, sana, sosa, pero sí seguirías comiendo otros alimentos. Que además yo os digo que todo coincide. Esos alimentos que son más palatables y más adictivos
no requieren mucho esfuerzo digestivo. Entonces, aunque tú estés saciado con tu comida, si después te ponen de postre un brownie, una tarta de queso, algo así, la puedes comer perfectamente porque no requiere esfuerzo a nivel digestivo y porque no produce ningún tipo de saciación. Es decir, que a nivel de estímulos es tan potente que tú puedes seguir comiendo con bastante facilidad. Entonces, eso es lo que realmente está socialmente aceptado ahora. Incluso desde que yo era pequeña hasta ahora, los centros comerciales han cambiado. Antes los centros comerciales eran tiendas de ropa o de muebles y cosas así, y a lo mejor algún restaurante. La cafetería del Corte Inglés. Yo me acuerdo de toda la vida en Coruña, en la última planta, la cafetería del Corte Inglés. Pero en cambio ahora ya es totalmente distinto. En muchos Corte Inglés hay toda la zona de diferentes establecimientos que ofrecen cafetería, que ofrecen también diferentes tipos de comida, y en otros centros comerciales que no sean de marca única, que tengan tiendas de todo tipo, pues en la última planta es la planta de ir a comer. Y muchos de esos sitios que son buffet libre, ¿no? Un sociólogo sabrá mucho más que yo sobre cómo analizar este fenómeno, pero es eso, que la gente no se para a pensar realmente en que lo que está haciendo es que fuerza su organismo a digerir y a interaccionar con algo que tiene consecuencias. Yo siempre lo he dicho, la gente se pasa 2 horas para comprarse una camiseta para ponerse en el cumpleaños de su amiga y en pensar en lo que se va a meter en la boca y que va a entrar en contacto con su sangre, no piensa. Y si piensas, eres un obsesionado y un ortoréxico. Eso ya que te quede claro. Entonces, por eso sí hace falta trabajar esto y tener un poco de personalidad, porque normalmente no vas a recibir aplausos por algo que requiere un esfuerzo de tu parte y no estamos muy acostumbrados a eso. Lo que esperamos es que si yo hago algo que me está costando un esfuerzo y que yo asocio a valores positivos, como pues eso, cuidar mi salud, que la gente me refuerce positivamente, pero no, todo lo contrario. Te insultan, hablan de ti a tus espaldas, comentarios con segundas intenciones, algún experto, entre comillas, que tiene una varita mágica para saber cuál es el punto de flexibilidad adecuado al que supuestamente deberíamos de llegar todos. Y entonces para eso hay que estar preparado, ¿no? Y yo lo veo positivo porque al final trabajar tu asertividad pues para reaccionarte alrededor de la comida te cambia y te genera pues ese potencial asertivo para cualquier otro aspecto de la vida, ¿no? De hecho, muchas veces lo he dicho, los que veis mis vídeos siempre lo sabéis, cuando en una mesa alguien pone un postre y es como que ya empieza el tercer grado, ¿no? Porque todo el mundo, cuando pone un postre en una mesa, espera que cojas, porque percibimos el postre como rico. Eso no es fruto de de algo, como se dice, de generación espontánea, sino que tiene un motivo. El sabor dulce a todos nos encanta, desde los niños más pequeñitos, que les gusta la típica costumbre que había antes de meter el chupete en azúcar, y es algo que nos refuerza mucho. Por eso también los edulcorantes nos gustan, aunque no aporten energía, porque engañan al cerebro y activan esa zona de circuito de recompensa, porque tú durante muchos años has tenido que partirte el lomo literalmente para subir a un árbol y cogerte un plátano que era 50 veces menos dulce que el que nos comemos ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso al final pues te acaba enganchando a esa experiencia sensorial, a lo que tú sientes cuando comes esos alimentos. Entonces la gente se cuestiona como, oh Dios mío, ¿cómo puede ser que le ponga un alimento delante de su cara que está rico? Es más, le pregunto y dice que le gusta y no lo coma, que esa es otra característica de nuestra sociedad, que no entiende el hecho de que tú no busques el placer inmediato y que seas un poco estoico, por decirlo de alguna manera. Eso ya probablemente te llamen, pues, no monja de clausura, ¿no? Porque las monjas de clausura, incluso algunas, hacen pastelitos y cosas así. Pero bueno, que ya, pues que eres poco menos que un amargado. Porque no vas a obtener ese placer inmediato. ¿Cómo vas a salir a correr hoy, que es día de Navidad, ¿no? Estudiar un domingo, no lo entiendo, ¿no? Es como que hay que dar muchas explicaciones cuando no quieres simplemente dejarte llevar por el
hedonismo imperante que hay hoy en día y por una sociedad que cada vez en todos los sentidos nos acostumbra más a ese refuerzo inmediato, ¿no? Yo veo muchas veces en redes sociales que la gente se pone súper contenta cuando tiene muchos me gustas, cuando tiene seguidores. Veo muchas cuentas que dicen, somos 5.000 seguidores, somos tal. Que no digo que no sea porque tú te estás esforzando con tu cuenta y de alguna forma digas, pues me gusta lo que comparto. Sí, les gusta la gente lo que comparto, pero que hay como ese reconocimiento social como que genera demasiado bienestar o demasiado placer a algunas personas. Me parece raro o no me parece a lo mejor equilibrado. Pienso que el hecho de hacer algo que a ti te guste y que tú sientas que estás haciendo algo bueno y aportando valor debería de ser suficiente, que no debemos de necesitar tanto ese refuerzo de aceptación social, porque entonces muchas veces vamos a acabar cayendo pues en lo que decía al principio del vídeo, que eso que vemos mal en la industria alimentaria porque se mueve por el capitalismo, por la producción, la salud de la gente no le importa, pero después, en cambio, yo hago lo mismo haciendo pastelitos fit, healthy o lo que sea y realmente me estoy moviendo también pues por esa recompensa, que unos billetitos directamente por lo menos, pero que sigue siendo al final el mismo circuito a nivel neuronal, ¿no? Entonces, es esa parte de las comidas al final del postre, para mí ya siempre es eso, si me gusta el dulce. Y yo además es que en mi caso sé perfectamente de lo que estoy hablando en el sentido de que a mí la comida salada, entre comillas, no me gusta mucho. Es decir, que para mí desde pequeña cuando me ponían a comer pues un filete con patatas, aunque fuese un filete empanado con patatas o algo así, o incluso pues mi madre hacía unas lentejas y tal, y yo era la típica, yo os lo he contado muchas veces, que desde que salía del colegio iba a mi casa ya totalmente enfadada, como yo decía de pequeña, enfurruñada. O sea, yo iba ya que me habían jodido el día. O sea, salía del cole y te dicen, hay para comer lentejas, y ya mi mente era como que se apoderaba de mí una nube negra y ya todo me parecía mal, ¿no? Aunque ya también os he contado que como tenía hambre, pues al final me las comía y hasta me gustaban del hambre que tenía, ¿no? Pero que realmente para mí la comida salada nunca ha sido algo especialmente deseable. Pero el dulce sí, el dulce siempre me ha encantado, como a todos, pero es que además soy una persona que ese típico momento de café con leche y mojar un bizcocho, para mí es uno de los grandes placeres de la vida. Entonces, mi cerebro sí que tiene una gran predilección por ese tipo de alimentos. Entonces, muchas veces cuando la gente me pregunta, ¿pero no te gustan? Y yo digo, sí, porque claro, todo este concepto también difícil, ¿no?, de matizar de lo palatable, parte de una subjetividad, de la percepción individual de esa experiencia. Porque, por ejemplo, dentro de los pasteles, yo conozco a gente que le gustan mucho los pasteles tipo lo que sea, pero si llevan nata, pues ya no le gustan. O gente que odia los bizcochos que tienen frutas, ¿no? Entonces, claro, aunque en general te puedan gustar los dulces, hay matices que hacen que ese alimento te desagrade. Entonces, pues bueno, no es todo tampoco tan sencillo para objetivarlo, ¿no? Pero sí que normalmente todos los pasteles que me ponen delante de la cara en las comidas familiares, gustar me gustan. Es decir, yo sé que me los metería en la boca y obtendría placer de masticar eso. Pero es que no me los quiero comer, sin más. O sea, porque creo que es totalmente innecesario, porque creo que están muy disponibles, es decir, que sería una semana después otra, porque además por mi propia experiencia puedo decir que como empieces a tolerar ese tipo de ofrecimientos, ya la semana que viene te compran otro y otro, porque siempre hay algún ser en todas las familias que normalmente suelen ser mujeres que tienden a tener comportamientos restrictivos con su alimentación, que disfrutan de relacionarse con la comida y de engordar a los demás. Es así, o sea, esas personas no lo hacen conscientemente, pero se ve mucho también en redes sociales, ya os lo he contado, la típica que hace repostería pero se la come su marido y que dice recovery o readaptación a la nueva circunstancia, ¿no?, o al nuevo contexto en el que vivo. Pero es una consecuencia directa de la restricción alimentaria querer estar en constante contacto con la comida, hacer repostería sobre todo y tal, aunque después no te la comas, ¿no? Entonces,
yo he visto muchas familias que la madre sea la figura que se restringe con la alimentación, pero sin embargo sí compra repostería para sus hijos. Y no sé si vosotros lo habéis escuchado, yo muchas veces sí, que la madre le compre, no es un comentario machista, es que pocas veces o ninguna he visto a un hombre hacerlo, pero que a lo mejor los hay, que diga, te compré esto, pues un donut o lo que sea, porque sé que te gusta. Sí, y a mí me da ganas de decirle, a ti también te gusta, pero bien que no te lo comes. Pero disfrutan de ese hecho, ¿no? De lo que ellas no hacen, pues dárselo al resto. Así. Entonces, yo también soy bastante cortante en ese sentido, porque muchas veces me ha pasado que por quedar bien, pues me he comido algo que han comprado pues para que lo pruebe y tal, y después la semana que viene es otra cosa y la otra es otra cosa. Entonces, mira, yo no como así. Tampoco creo que tenga que hacer aquí una defensa de por qué como. Yo no me meto en lo que comen los demás, ni nunca le pregunto a nadie por qué come X, sino cómo come lo otro, y pues no lo como porque no quiero. Que eso es siempre lo que yo digo. Cuando alguien dice en una mesa, Ana no come postre porque está a dieta. No, que no estoy a dieta, que no lo como porque no quiero. Y creo que esa es la única forma de coherencia en tu alimentación o en lo que sea, ¿no? Es igual que cuando alguien dice, es que va a correr porque quiere adelgazar. Yo no creo que esos sean métodos efectivos para mantener hábitos. Yo creo que hay que asociarlos a un valor, como pues a cuidarme, a que es un bien que me hago a mí mismo, o a entender que por pura lógica racional todo animal debe de moverse, incluido el ser humano. Pero no hacerlo pues porque quiero adelgazar, porque quiero quemar calorías o porque me lo dijo Pepito Pérez, ¿no? Pues para mí esto es igual. Entonces, hay que irse trabajando las cosas y analizando cada uno en su circunstancia cómo puede actuar. Hay muchas veces que también me pasa con algunos clientes que me dicen, es que yo no me veo preparada por el momento para no comer. Porque yo digo que en algunas situaciones he elegido no comer. A ver, depende de las circunstancias. Si yo en un momento dado me estoy muriendo de hambre y necesito comer y no puedo comerme nada más, pues que una pizza que hayan pedido, pues igual también me la como, si es que no tengo opciones. Pero generalmente intento buscar mis derechos, o no sé cómo decirlo. O sea, es que creo que todo el mundo, y me parece absurdo tener que explicarlo, pero sé que hay que hacerlo, tiene derecho a decidir qué se quiere meter en su cuerpo, ¿no? Es como que, no voy a regalarle un perfume, porque un perfume es algo muy personal, pero en cambio le puedo obligar a que se coma unos churros porque me sale de mis ovarios morenos. Pues lo siento, pero no, chica, o sea, hasta prefiero que me obligues a ponerme un perfume, que es algo que con el tiempo se evapora, a que me obligues a meterme algo en el cuerpo que no me quiero meter, que eso sí que es algo íntimo, ¿sabes? Que tú decidas lo que va a estar dentro de mi torrente sanguíneo, y que para algunas personas puede ser como darle demasiada importancia a la alimentación, pero eso que digo, yo lo tengo automatizado, hago la reflexión así exhaustiva por el contexto de este vídeo, pero realmente es que para mí es lo normal, que yo no pueda decidir eso. También os he contado que tuve una vez una compañera de piso china y, por ejemplo, por su filosofía de vida, que ella decía que le daba dolor de corazón ver cómo comía la gente. O sea, hay culturas que el hecho de que tú a media mañana, que yo esto lo he vivido en la universidad, gente que a media mañana se vaya a un club social, que Dios mío, la comida que hay en el club social, en fin, y se casque 2 empanadillas, porque sí, sin plantearse 2 veces. Pues esa chica china no es que fuese nutricionista, simplemente es que por su cultura no entiende que tú puedes estar comiendo así, sin pensarte 2 veces lo que te metes en el cuerpo, solo porque está rico y disponible, ¿no? Es cierto que lo he compartido hace poco de un psicólogo que hablaba, pues eso, que hay personas que están en unas circunstancias en las que no tienen la capacidad de prestar tanta atención a su alimentación porque tienen que estar pendientes de otras cosas. Obviamente, pues si yo tuviese que estar pidiendo comida en Cáritas, lo haría y me comería lo que me diesen. No estoy hablando de esas personas, nunca. Estoy hablando siempre de personas que pueden elegir, y que yo conozco a muchas personas que pueden elegir y eligen comida ultraprocesada, por 1000 variables distintas. Estoy totalmente de acuerdo que las decisiones son complejas dentro de los seres humanos, pero que todos conocemos gente que come mal porque le apetece y punto.
que no podemos tampoco dar a entender siempre que es que esa persona pobre lo hace por el dinero, ¿no? Porque si hiciese por el dinero no podría haberse ido ayer a gastarse de 100 y pico euros en la peluquería, ¿sabes? Entonces, también creo que hay que distanciarse un poco de eso, que no estamos hablando de personas que estén en exclusión social, ni mucho menos. Pero bueno, con el tema de los dulces, eso, hay que dar muchas explicaciones, tienes que someterte al juicio porque por la dinámica social normal, si te ponen algo rico delante de la cara y admites que te gusta, te lo tienes que comer, eso es lo normal. Y si no, pues ya te ponen la etiqueta. Y esto es algo que yo no sé si alguna vez lo habréis pensado, pero yo sí, desde pequeña pienso esto. Y me sorprende que hay gente que es como que admira, o no sé si es la palabra admirar, o como que le fascina, pues qué suerte fulanita que come lo que quiere, come mal, y no engorda. Yo no lo entiendo, sinceramente. En tal caso, me produce fascinación una persona que con su esfuerzo ha conseguido cosas que no le han venido dadas. Pues la típica persona que no es especialmente inteligente, pero a base de estudiar, pues consigue ser brillante dentro de su profesión, por ejemplo. A mí eso me produce una admiración increíble y es lo que hace que la especie humana me parezca especialmente interesante, ¿no? Pero cuando veo que lo que a la gente llama la atención es, mira, fulanito, pues en 2 días ya puede hacer esto, o pues come lo que quiere y no engorda. Aparte de que es absurdo, porque todos sabemos que aunque no engordes, no quiere decir que no tenga un impacto metabólico, y a veces incluso que tú sabes que fulanita que está en una comida, sí está comiendo es un trocito de tarta, pero ha estado todo el santo día sin comer antes de venir aquí, que se refuercen tanto con este tipo de comentarios, los comportamientos, es como que no lo entiendo. O sea, que ya lo digo, que muchos de los problemas que hay creo que vienen de una crisis de valores realmente y que nosotros debatimos sobre la presión social, pero realmente es eso, valores cero patatero, y no ponerse a plantearse las consecuencias de lo que hacemos, porque como total ya normalizamos que a partir de los 50 años vamos a estar todos empastillados para seguir viviendo, pues ¿qué me voy a preocupar? No, eso, el patriarcado y Amancio Ortega me oprimen y son la fuente de problemas. Porque ya, vamos, nos olvidamos de todos los problemas que vienen asociados de una mala alimentación. Pero en fin, el tema de la presión social es lo que digo, que sí, que estoy totalmente de acuerdo en que existe esa presión social, pero que tú, dentro de tus posibilidades, porque habría que analizar cada caso, que sí que puedes ejercer algún tipo de acción y que al final yo creo que generalmente la gente se adapta a ti, o por lo menos yo he tenido, entre comillas, esa suerte, o sea que a base de decir no, de llevar mi comida si hace falta, de tal, pues voy, digamos, ganando terreno. Pienso que a veces sí que está esa barrera entre sentirse un poco mal por como despreciar, ¿no?, lo que te han preparado. Pero es lo que digo, que para mí en una escala de prioridades va por encima el hecho de que yo no puedo obligar a nadie, ni nadie debe obligarme a mí a meterme algo en mi sangre que no quiero. Entonces, imaginaos que una persona fuma delante de mi cara. Pues yo, con toda la educación del mundo, me voy a ir, no porque desprecie a esa persona, pero porque no quiero comerme su humo de tabaco, con todos mis respetos, ¿no? Pues bueno, pues esto es igual. Yo, por mucho que a una persona le tenga cariño, si decide celebrar su cumpleaños o lo que sea con una tarta, lo entiendo porque es lo que hace todo el mundo, pero yo sinceramente creo que puedo aportarle algo a esa persona de otras formas sin necesidad de comerme un trozo de pastel porque a él le apetece. Y sinceramente porque es algo recíproco. Es decir, yo no invitaría a nadie a mi cumpleaños y diría, bueno, como es mi cumpleaños, he hecho una comida sana y sosa como a mí me gusta y te obligo a comerla. No, todo lo contrario. Yo preguntaría qué quieren comer e intentaría que hubiese algo agradable para todos. Entonces, pues aunque sea lo normal mal comer sin pesarse 2 veces, yo no haría eso a otras personas. O lo que muchas veces he dicho, a mí me gusta cuando voy a comer fuera pedirme una copa de vino y en mi entorno soy prácticamente la única persona que lo hace. O la única.
Y yo lo hago, no obligo a nadie, ni le pregunto ni una sola vez si quieren vino, porque está claro que igual que yo lo pido, lo puede pedir otro. Entonces me parece una cuestión casi de respeto. Y sí que es cierto que sobre todo en determinados ambientes, pues está como muy normalizado opinar sobre lo que otros comen. Y también quizá por eso, pues cuando la gente en redes sociales se queja de comentarios gordofóbicos y tal, yo no puedo verlo desde una distancia tan proximal, porque me parece que comentar sobre el físico ajeno es de mala educación y es un comentario despreciable, para decir que está gordo, delgado, que tiene un grano o que te gusta el color de sus ojos. Entonces es como que ya no se me pasa por la cabeza, ¿no? Y cuando oigo ese tipo de comentarios digo, Dios mío, pero hay trogloditas, con perdón a los trogloditas, que dicen ese tipo de cosas, pues en fin. Entonces es cuestión de irte trabajando tus ambientes, eso está claro. Y de discernir, porque a lo mejor el caso de la persona que ha hecho el comentario es así, que la presionan socialmente, pero hay otras personas que lo que no tienen es inhibición de impulsos, que si cuando están en su casa no tienen la cervecita con las patatas bravas, no la toman, pero en el momento en que la tienen delante, se les va totalmente, porque lo único que ven es eso, y eso es no tener inhibición de impulsos. Y a veces también no tener claro lo que tú quieres en tu vida. ¿A qué me refiero con esto? A que no es como ir a hacer, no sé, ¿no? Como cuando hay procesiones o, por ejemplo, en algunas iglesias que puedes ir ahí tocar un santo y de repente que te va a traer la suerte o que sea. Pues con la comida no es así. O sea, esos alimentos que de hecho he visto, no sé exactamente quién ha sido, pero sé que alguien ha comparado anunciar apuestas con anunciar comida basura. Y yo, por supuesto, que pienso exactamente lo mismo. No es que lo piense, es que el área del cerebro implicada en que una persona se vuelva adicta al alcohol o a jugar a la máquina tragaperras es exactamente la misma a que se vuelva adicto a la comida. Por no hablar que sensibilizar esa área del cerebro porque te vuelves adicto a la comida puede activar otras. Y que, por supuesto, esto es más complejo y hay condiciones sociales a nivel biológico de la personalidad y tal que también influyen. Pero que, vamos, que es una cosa que está localizada exactamente en el mismo sitio. Y es un poco lo que yo decía al principio del vídeo, que hacer todos los días bizcochitos con mix sabor Ferrero Rocher bien, fumarte un porro mal. Pues no, es que la mala alimentación causa muertes, igual que las causa el alcohol, igual que las causa el tabaco. Y que las intoxicaciones, pues habría que ver qué me intoxicaciones. Estoy segura que la mayor parte de la gente que bebe alcohol o que fuma cigarrillos tampoco es la imagen de adicto que todo el mundo tiene en su mente. Y con la comida pasa exactamente igual. Entonces, para mí, claro, a lo mejor esa persona lo ha expresado mal, pero la realidad es esa. La realidad es que incluso hay investigaciones sobre cómo comer ultraprocesados a diario puede ser una puerta de entrada para otras adicciones. O sea, que esa realidad existe, que supongo que al que les sorprenda será por ignorancia, ¿no? O por esto, pues eso, gente que no ignorancia no es una palabra peyorativa, porque nunca ha estudiado sobre esto, porque ha estudiado sobre otros temas y le parece raro. Pero la realidad es que es exactamente lo mismo. De hecho, personas que están en procesos compulsivos, como fue mi caso cuando me di atracones, había épocas en las que no me daba atracones, pero hacía otro tipo de cosas que pues tenían la misma función, que para mí cumplían los atracones en ese momento, ¿no? Como vía de escape, refuerzo negativo, lo que sea. Entonces, hay que irse ganando el terreno poco a poco y defender nuestros valores sin imponérselos a los demás, sin superioridad moral, por supuesto. Jamás, bueno, yo estoy dando mi opinión, ya sabéis que aunque hablo así no quiere decir que crea que todo el mundo tiene que pensar lo que yo pienso y muchísimo menos hacerlo. Jamás voy a ir al comentario, a la cuenta de nadie, a decirle lo que me parecen sus bizcochos. Jamás, porque no me creo tan importante como para que esa persona le tenga que importar lo que yo pienso. Por eso, si le voy a hacer un comentario, será siempre en positivo, para decir, pues qué receta, pues qué bonito, lo que sea. Y porque entiendo que desde su realidad se ven las cosas diferentes que desde la mía. Entonces, creo que la clave es el respeto. Y que generalmente cuando tú respetas a los demás e intentas, pues, generar vínculos a través de otras cosas que no sean la comida, pues la gente te entiende, ¿no? Y te respeta, si son más o menos personas decentes.
Después que se pueden eso, pues meter contigo, preguntarte tal, pues sí, bueno, pero yo estoy dispuesta a pasar por ese aro porque tengo tan claro que me compensa que, bueno, en tal caso, si una persona es muy tocapelotas y cada vez que voy a comer me está haciendo ahí o el tercer grado, pues igual voy menos, ¿no? O digo, pues mira, pues me uno cuando sea la hora del café y ya está. Pero que siempre hay una forma de arreglar las cosas. Y que lo de la presión social, eso pues es un acoso como otro cualquiera. Es que tú no puedes obligar a alguien a mal comer o a comer lo que esa persona quiere. Imagínate que una persona, aunque no sea vegetariana, come muy pocas veces carne, por ética, o pescado. Y que le invita a comer cada fin de semana sus suegros y le ponen delante de la cara un cochinillo. Pues es que a lo mejor ni siquiera es por salud y es por motivos éticos y tampoco tiene por qué dar explicaciones de por qué no quiere comer algo. Y sinceramente en ese punto sí que empatizo mucho con los veganos porque yo cuando llevaba una alimentación vegetariana estricta me hacían comentarios a veces que me parecían súper ofensivos. O sea, en el sentido de que cómo se puede, ¿no?, debatir que una vaca sufra o no sufra. O sea, hace falta ser ignorante. Y aún encima que la persona está ahí viendo cómo tú te comes tu filete o lo que sea, que estés preguntando y haciendo comentarios chulescos, pues es muy desagradable. Quizá yo creo que son uno de los grupos que más tienen que sufrir, ¿no? Porque, bueno, cuidarse y preocuparte por tu salud es algo que, bueno, más o menos está bien. Entonces, de hecho, creo que también por eso atacan un poco, ¿no? Es como el típico comentario de ¿por qué es diferente decir que una persona esté delgada que está gorda? Pues que estar delgada está como bien visto, entonces la gente te dice, qué delgada estás, y te dice como si fuese algo bueno. Y si te has engordado, te dice como algo malo. Entonces, siempre la persona que vemos como más fuerte, pues es como que la vamos a machacar más, ¿no? Y simplemente, pues tú vas poco a poco determinando, pues mira, pues no voy a pedir cerveza, pues voy a pedir agua, lo que sea, y ya está. Hay estrategias también dentro de la psicología, los psicólogos sabrán muchas, tipo hacer una cortina de humo o disco rayado, como estrategias para un poco combatir, ¿no?, con este tipo de personas. Pues en plan decir no, pero sin entrar a dar explicaciones, pues que te digan, ¿por qué no comes esto? Y sacarle tu otro tema en plan, ¿y qué tal en tu trabajo nuevo? O sea, a mí me parece a veces un poco ridículo, sinceramente, porque yo creo que en el momento en que perdemos el miedo y aceptamos que la situación es incómoda, sin más, podemos decir a una persona, mira, es que considero que el por qué yo coma, deje de comer esto, no es de tu incumbencia. Y si lo dices así, y seguro que la mayor parte de personas se callan la boca. Lo que pasa es que hay que tener los suficientes bemoles para decírselo. Pero yo creo que este tipo de estrategias son las más efectivas. Simplemente decir que te estás sintiendo invadida por sus comentarios, que no ves en qué punto te mereces ese tipo de juicios y ya está. Y punto. ¿Siempre hay personas que no tienen la conciencia suficiente para pillarlo? Pues sí, entonces empatizas con esa persona y te pones un poco pues a su nivel, al nivel de lo que esa persona pueda entender. Y si tienes que fingir que no te gusta, que te da la barriga o que te duele un pie, pues lo finges y ya está. Yo tampoco creo que sea tan grave tener a veces que mentir, pues si ves que la otra persona tampoco va a entender, por mucho que le expliques, para qué perder el tiempo, ¿no? Pero yo sí creo que existe esa presión social y cuando veo en redes sociales que algún profesional de la salud dice como, pues la gente exagera, a mí nunca me han puesto problemas. Pues digo, a lo mejor tú tienes la suerte de haberte criado en una familia en que la gente más o menos come sano y respeta, pero te aseguro que yo he estado en comidas familiares en que lo que no había ni un gramo de comida que fuese saludable, o sea, ni un gramo. Entonces sí o sí tenía que mal comer. Y a mí eso me generaba malestar, por supuesto. Y a día de hoy, pues sinceramente lo que tengo que decir es que no me gustan ese tipo de comidas familiares. No me gusta ir porque no me gusta ir a una comida en la que no voy a poder comer, cosa que creo que es lógica. Y mucho menos voy a darle la razón a las personas que dicen que eso es falta de flexibilidad. No, porque si hubiese algo sano y algo no sano, vale, pero es que no hay nada sano. O sea, estamos hablando de que si te ponen unos frutos secos, están fritos. De que si hay pan, es pan con aceite.
que no hay un gramo de proteína encima de la mesa, que son todo hidratos con grasas y 50 postres y golosinas y alcohol, que a veces hasta no encuentras una botella de agua. Entonces, yo creo que cuando el ambiente es muy insalubre, tampoco se le puede exigir flexibilidad a nadie, porque para ti comer mal un día a la semana esté bien, no quiere decir que lo estés para mí. Y hasta para los niños pequeños debería de ser obligatorio que siempre tuviesen comida sana disponible. Y está clarísimo que si un niño tiene hambre y le pones un fruto delante, coge. Ahora, si tú le pones delante también un petit suisse o un bollito, pues va a coger antes el bollito, está claro. Por eso es importante tener alimentos sanos disponibles. Y yo creo que en todas las comidas debería haber siempre algo de alimentación saludable. Y que si te cuidas, te tienes que sentir orgulloso de cuidarte, no superior moralmente. Pero ¿por qué me tiene que avergonzar que no coma ese alimento frito? No me tiene por qué avergonzar. ¿Que hay 50 personas que sí lo hacen? Pues quizás sea que yo ya parto de la base de que lo que hace la mayoría de la gente es algo que en absoluto valoro. Entonces me da igual hacer algo distinto. Casi hasta lo prefiero porque creo que la mayor parte de la gente se enorgullece de cosas que no tienen nada que ver con mis valores, ¿no? Entonces, la presión social puede existir, pero que siempre podemos encontrar la manera de eso, de defender nuestros derechos de forma asertiva, de empatizar con otras personas que a lo mejor no han tenido la educación o la oportunidad de darle importancia a este tipo de cosas. Y se puede hablar de otro tema, o sea, no es cuestión de decir, pues es que fulanito tal, no, a lo mejor hay otra parte de su persona con la que encajas perfectamente y con la que puedes hablar. Y de todos modos, creo que es obvio que a las personas que nos gusta cuidar nuestra alimentación, este tipo de eventos no nos van a hacer gracia. A mí por lo menos no. Yo si puedo escaquearme, me escaqueo, pero a veces es imposible. Quiero decir, pues por poner un ejemplo claro, cuando yo estoy de vacaciones en Galicia y voy a un restaurante y puedo elegir lo que me como, a mí no me importa tener comidas sociales. No necesito pesar mi comida ni nada de eso los 365 días del año. Pero otra cosa es que me inviten a un sitio en el que no puedo elegir nada y en el que todo es malsano. Ahí sí que no me resulta agradable en absoluto. Y mucho menos someterme a un juicio sobre mi persona por lo que quiera o no quiera comer. Que a mí lo de que el peso no te defina me parece de puta madre, pero tampoco tengo por qué aceptar que me juzguen por lo que como. Que es un poco a lo que voy yo a veces. Cuando la gente dice, es que me juzgan por el peso. Es que te juzgan por todo, amiga. ¿Entiendes? Yo estoy en una comida y digo que no me quiero comer un pastel y hay gente que me está juzgando y que a las espaldas va a decir algo de mí. La vida es así, no puedes controlar lo que hacen los demás. Como muchos intentarás podrás actuar en consecuencia, pero estarte todo el día quejando de que hay personas que son unas maleducadas, pues chico, ¿qué quieres? Es lo que hay. No, eso no va a cambiar. ¿Y qué más? Tenía aquí un tema más. ¿Podrías hablar sobre la disociación entre lo que se sabe que hacer para adelgazar y lo que realmente se hace? Lo opuesto, tragar en exceso, no ejercicio. Cada día tener el propósito de hacerlo bien y cada noche sintiéndome fatal por lo que no hice continuamente. Me pasa así 3 o 4 veces a la semana. ¿Cómo resolverlo y ser congruente? A ver, yo creo que este tema es más de un psicólogo. Como yo lo veo, desde lo poco que sé como dietista, es que lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú haces, si no está en línea o alineado, puede ser que en algún momento te genere malestar. Y cada caso es distinto. Es muy difícil pues ver por qué se dan ese tipo de cosas de forma general. Por ejemplo, pues en la época en la que yo medía atracones era un trastorno disociativo, es decir, yo cuando me estaba dando atracones o egodistónico, yo no me sentía identificada con lo que estaba haciendo. No era una decisión racional, era algo que nacía de áreas del cerebro más primitivas. Entonces, pues esas conductas que son más compulsivas, que responden a un evento estresante en tu vida, pues puede que haya una incongruencia debido a eso, a que ha habido pues un evento estresante que te ha cambiado el funcionamiento de tu cerebro durante un tiempo y para mí necesitas tratamiento psicológico, ordenar lo que esté en tu vida desubicado y tiempo.
Esa es una cosa. Otra cosa, por ejemplo, es, pues lo he visto en algunos pacientes y la verdad es que yo tampoco lo entiendo. Yo lo que entiendo es que no son sinceros con ellos mismos y quizá haría más terapias de las que se llevan ahora de aceptación y compromiso. Que si tu salud no te importa y si lo que te gusta es ir a comer fuera cada fin de semana y ponerte hasta las cejas, pues que lo hagas y dejes de luchar contra algo con lo que no te identificas, ¿no? Que quizás estoy siendo un poco exagerada, pero quiero decir que hay comportamientos pues de personas que son muy impulsivas, de personas que son muy infantiles en las decisiones que toman, que no es un problema con la comida, que es su forma de ser así. Hay personas que son muy desorganizadas en todo lo que hacen, no solo en la alimentación. Entonces tú no vas a un nutricionista que por una imposición de manos te vaya a cambiar tu forma de ser y cómo te ha afectado toda tu existencia hasta cómo te comportas ahora. Entonces, lo único que creo que se puede hacer es un análisis un poco exhaustivo de tu situación, pues ver qué fortalezas tienes en tu personalidad, pues a lo mejor, pues eso, hay una persona que sí es más o menos organizada o constante, pero con la comida no. Pues a ver, intentar traspasar esa faceta de tu personalidad a otras áreas. Pues bueno, a lo mejor eso sí lo puedo hacer. O quizá pues que haya habido eso, un aprendizaje en tu vida, durante tu infancia o que sea, de cómo te han enseñado a comer en tu casa, que es erróneo y que esas creencias que tú tengas sobre la alimentación se puedan cambiar a base de educación, de que se te den pues documentales, artículos divulgativos para leer, pues tal. Yo creo que al final hay más coherencia de la que pensamos. Es decir, que cuando me dejan escarbar, porque hay mucha gente que ya te pone un muro y dice aquí no entra, ¿sabes? No te voy a dar explicaciones de por qué me como esto y tal. Y ahí lo mejor para mí, a nivel profesional, es hacerse la loca. Porque hay veces que los profesionales de la salud, como nos sentimos comprometidos con un tema, queremos llegar al fondo de la cuestión. Y realmente el paciente está pasando de todo y eres tú el que más está sufriendo. ¿Qué quiere? ¿Una recetita? Pues toma recetita y adiós. Total, ¿para qué te vas a desgastar ahí si le entra por un oído y le sale por el otro lo que dices? Y a mí me lo han llegado a decir literalmente en mi cara, que les importaba un pito mis reflexiones y lo que les contaba, que lo que querían era perder peso. Por supuesto que esas personas han probado a ir con dietistas de tener una dieta con alimentos ricos y ya está, y no les ha funcionado. Siguen teniendo ese exceso de peso que supuestamente se quieren quitar de encima. Pero es que no quieren cambiar de hábitos. Entonces lo que te digo, que esa persona no tiene un comportamiento incongruente, es que esa persona no quiere cambiar de hábitos. Lo que quiere es que venga una hada madrina y con una varita mágica les haga perder peso. Y como eso no existe, pues tendrán que aceptar que no van a lograr perder peso. Eso es lo que yo haría en ese caso. Que la persona no está en esa situación y que tiene resistencias por otros motivos, pues intentaría trabajarla. Por ejemplo, pues cuando una persona me dice, bueno, el fin de semana no seguí en la línea de la pauta que tenemos porque me comí unas croquetas y tal que hizo mi madre, pero bueno, las croquetas caseras tampoco es que no sean sanas, ¿no? Entonces yo ahí vería la necesidad de que esa persona entienda que lo de sano no sano para conseguir su objetivo la verdad que no sirve como sistema clasificatorio, que tenemos que ir un poco más allá. Y que lo que consideras sano es erróneo también. Habría que trabajar eso, ¿no? Una masa frita, aunque la haga tu madre, no es sana. Para empezar por ahí. Y para seguir, pues, aunque un alimento sano, si comes como si fueses un fagocito, de los de Avidas así, que abre la boca y todo lo que se le meten por delante, pues para adentro, pues no, tampoco funciona. Tipo de persona que os digo, que va a un restaurante, le ponen pan, coge, que ve una compañera del trabajo que se cuida y le echa semillas a una ensalada, pues ella también se las echa. O sea, una persona que está buscando cosas que son sanas para comer. En cambio, realmente ver, oye, que a lo mejor lo que tengo que aprender es que estoy comiendo todo el día y debería de no hacerlo. ¿Por qué estoy comiendo todo el día? ¿Dónde ha surgido esta forma de relacionarme con la comida? ¿La llevo haciendo así desde que soy pequeña? ¿He tenido una época muy restrictiva en mi alimentación que me está pasando factura? Hay que trabajar mucho en esos casos para ver de dónde viene realmente el problema. Y no hay dos personas que sean iguales, aunque hay circunstancias que más o menos se suelen repetir en el tiempo. Pero ya os lo digo, que con las personas que normalmente no lo consiguen, que están en una época muy motivadas y después dejan de hacerlo, tampoco como profesional tengo
muchas referencias porque esa gente suele huir, porque no me quiere contar por qué no lo está haciendo. Entonces ahí tengo un vacío de información, porque esas personas están en todo su derecho de no querer contarte el por qué en ese momento no quieren seguir. La verdad que me cuesta entenderlo, ya lo digo, las incongruencias. Por poner un ejemplo, yo sé que el entrenamiento de fuerza es sano. Pues no hay un día que no hablas redes sociales y te digan, ¿quieres estar sano? Haz entrenamiento de fuerza. Si no haces entrenamiento de fuerza, no vale. Ana, no vale como verse. Hay que hacer entrenamiento de fuerza. Y es importante el impacto para la mineralización ósea, bla, bla, bla. Yo eso ya me lo sé. Pero no me sale de mis ovarios hacer entrenamiento de fuerza. Porque yo soy una persona que solo tiene pues 1 hora al día como mucho, con suerte, para hacer su actividad física, y yo elijo hacer yoga. Dentro del yoga hay días que hago entrenamiento de fuerza, pero mi entrenamiento de fuerza de yoga no es un entrenamiento, por lo menos ahora, con carga. Pues no estoy haciendo esa parte que tiene que ver con la salud. ¿Me siento culpable? No, porque creo que la salud es algo global y no aspiro a hacer todo perfecto porque sí. O sea, la perfección en sí misma no es mi objetivo. Y lo que a mí me aporta hacer yoga no me lo aporta hacer entrenamiento de fuerza, que lo he hecho muchísimos años en mi vida y no hace tanto tiempo. Entonces, la última vez que yo tuve un entrenador personal, que estaba encantadísima con él y me parece un profesional como la copa de un pino, y además lo valoro como persona y como entrenador, que es un chico que se llama Ángel Gardi, que tiene redes sociales con este nombre, pues yo le dejé por eso, porque tenía muy poco tiempo para entrenar, y el poco tiempo que tenía para dedicarle al ejercicio físico, prefería dedicárselo a hacer yoga en mi casa, porque además es esa, que al tener poco tiempo, yo en mi casa me pongo a hacer yoga cuando puedo, tiro la colchoneta al suelo y ya está. No tengo que ir hasta un gimnasio, volver a casa, tal, que me lleva más tiempo, ¿no? Entonces, no me resulta difícil ser congruente, y cuando... Es decir, en este sentido que acabo de poner, por ejemplo, yo no necesito montarme un cuentecito o contarme una historia para justificar por qué no hago ejercicio de fuerza y decir que el ejercicio de fuerza es sano, es un constructo social. No creo que sea un constructo social ni que se haya inventado el patriarcado. Creo que el ejercicio de fuerza está demostrado científicamente que tiene muchos beneficios para la salud, que es necesario, pero soy consciente que no hago un entrenamiento de fuerza propiamente dicho, aunque intente dentro de mi actividad física generar pues vínculos con el entrenamiento de fuerza, porque obviamente también se necesita fuerza en todos los niveles para hacer pues muchas prácticas de yoga. Pero no intento encajar en cosas que realmente no me interesan. Me gusta la gente que es auténtica y que encaja las cosas dentro de sí mismas y las disfruta, y no que va persiguiendo ahí la zanahoria. Entonces, cuando una persona muchas veces en un dietista le pasa esto, que entre comillas cae, yo no creo que caiga, ¿no? Porque caer suena, no sé, no tengo nada que no suena así. No, caer para mí es esto, que yo tengo el trapo aquí y lo dejo caer. No es que quedo con unos amigos y voy a comer al Burger King y me cae una hamburguesa, ¿no? Es que supongo que si vas a Burger King no es para comerte la ensalada chunga, es porque disfrutas de eso. Entonces yo creo que esa persona debería de ubicar eso dentro de su vida, de decir, pues mira, yo soy una persona que me gusta tener vida social alrededor de la comida y la voy a tener, pero creo que entre semana no me molesta tanto comer sano y sé que es bueno para mí y lo voy a hacer. Y a lo mejor, fíjate, se engancha a comer sano de lunes a viernes y eso hace que cada vez le apetezca menos mal comer el sábado y el domingo. Puede ser. Pero yo lo que creo es que la incongruencia tiene que tener algún motivo, pero que generalmente la gente que las tiene tampoco se está ahí exponiendo para ser objeto de estudio, porque no les resulta muy agradable. Y yo, la primera, que vamos, que cuando estoy mal me gusta ordenarme mi cabeza sola y no andar por ahí contando cómo me siento ni nada de eso. O sea, por ejemplo, pues creo que ya lo he dicho alguna vez en el canal, yo cuando fui al psicólogo, las pocas veces que fui, me pasé la mayor parte del tiempo llorando, o sea, no podía hablar con él de nada, porque en el momento que le tenía que contar que se había muerto mi madre, la situación que tenía en mi casa y tal, me ponía a llorar. Y supongo que el psicólogo pues diría, pobre niña, pues la comida no es su problema es todo lo que tiene detrás. ¿Y que él me habría podido dar herramientas? Puede ser, pero hay momentos pues en que una persona, como era mi caso en esa situación,
tenía que solucionar otras cosas que pues un profesional de la salud externo no puede a veces, porque tienes que solucionarlo tú en tu casa con tu entorno, no con un profesional de la salud por mucho que te diga, ¿no? Entonces hay que ver de dónde viene esa incongruencia de esa persona o por qué, también me cuesta mucho a mí entender, qué puede haber detrás de una persona que no haga nada de ejercicio físico, ¿no? Porque, por ejemplo, yo mi entrenamiento de yoga todos los días lo hago, de lunes a viernes. Intento buscar mi momento para ir a caminar, aunque sea 40-45 minutos en horas de luz, si puede ser. Es decir, yo me esfuerzo por hacer determinadas cosas que considero que son saludables y necesarias, pero no son a lo mejor esas ideales, ¿no? Pues yo qué sé, supongo que un entrenamiento tipo el que proponga Marcos de Fitness Revolucionario sea ideal. Pues me da igual, yo no lo voy a hacer porque no quiero, sin más. Pero esa gente que me diga, yo sí quiero hacer el entrenamiento que propone Marcos, pero no lo hago, pues a mí me cuesta mucho entender eso. Yo creo que a veces la gente lo que quiere es ser otra persona, en vez de conocerse a sí mismo y trazar un poco su vida según su propia forma de ser. Y creo que ahí es donde radica la incongruencia, en que miramos demasiado hacia afuera y poco hacia adentro. Y así los casos que más se me ocurren son esos, de gente que no haga nada de ejercicio físico. Y cuando una persona realmente está receptiva, pero no es el momento, yo sí que he visto casos de gente que a lo mejor en ese momento no puede hacerlo, pero que después con el tiempo sí empieza a hacer ejercicio físico. Pero es que esa gente, por ejemplo, sí te lo suele decir. A mí hay gente que me ha dicho, mira, ya me has dicho muchas veces lo de ejercicio físico, pero es que yo en este momento, por esto, y además notas que el tono de voz se vuelve así como más melodramático, pues no lo puedo hacer. Y yo ya digo, vale, Ana, cállate la puta boca y no se vuelvas a decir, porque ya estás, en vez de ayudando, estás fastidiando al personal. Pero claro, yo a veces lo digo porque cuando veo que una persona ya con su dieta no va a poder hacer más y que para ella es importante seguir perdiendo peso, yo no lo hago tanto por presionarla, sino por decirle, mira, no quiero que comas menos, pero creo que hay otra pata de la mesa que no estás tocando, ¿no? Pero a mí a veces sí que me han dado ese toque y ya he dejado de insistir porque he visto que estaba haciendo daño en vez de ayudar, que es mi intención, pero pues bueno, todos nos equivocamos, ¿no? Y yo en ese caso pues también a lo mejor en ser demasiado pesada con el tema de ejercicio físico. Entonces, pues es eso, que hay que ver qué falla en esa persona que quiere comer sano y no lo consigue. Porque hay tantas cosas que influyen en nuestro comportamiento de forma inconsciente y de forma consciente, que es, ya digo, o sea, podríamos hacer un vídeo de 5 horas y seguirían saliendo factores. Y que son esas cosas difíciles de trabajar que muchas veces las personas que tienen más problemas en el fondo no quieren trabajar porque la raíz de su problema es más grave. Por poner un ejemplo, pues lo que me pasaba a mí, para ponerme a mí misma y no hablar de otras personas. Yo en ese momento, aunque no lo quisiese decir, quizá porque percibía que era algo sobre lo que yo no tenía ningún poder de actuación, pues el hecho de que se hubiese muerto mi madre, el hecho de sentir que no tenía en mi casa el apoyo a todos los niveles que necesitaba y tal. Era yo como me sentía así. No estoy diciendo que lo fuese ni siquiera, pero yo sentía eso, que no tenía apoyo a nivel emocional, que no tenía apoyo a nivel económico, a otros niveles. No quiero decir que estuviese yo ahí tirada en una cuneta, ¿no? Pero sí que he visto casos de personas que se han visto perdidas en un momento de su vida y que han estado mucho más arropadas que su familia que yo, por ejemplo. También mi forma de ser, ¿no? Que yo desde pequeña era la típica que me encerraba en mi habitación a estudiar y pasaba de todo el mundo. O sea, que todo influye, ¿no? Pues claro, es como que yo no quería aceptar o decirme que eso era un problema, porque era como mi situación. ¿Y qué voy a hacer? Pues se murió mi madre, se murió, pues mi relación con mi familia es así, pues es así. Entonces yo lo que intentaba controlar era lo más inmediato y lo más cercano a mi persona, pues hacer deporte, pues mi alimentación. Y si algo fallaba, pues yo seguía buscando ahí las causas, en vez de entender que había otras cosas detrás, ¿no? Entonces, claro, es lo que digo, que a veces la persona en eso no quiere entrar, porque son cosas o que ni siquiera ella misma es consciente de que están afectando la situación o porque realmente no puede.
Y aún así, no digo que no haya formas de actuar en ese caso, porque tú no sientes, por ejemplo, la seguridad que te da tener una familia. Eso no quiere decir que nunca la vayas a tener. A lo mejor puedes hacer otra familia o tener muy buenos amigos o lo que sea. Pero es distinto, por ejemplo, si tu comportamiento viene de buscar un placer que tú no tienes en tu vida diaria, así viene de huir de una amenaza. Hay veces que tendrás que aprender a tener otras formas de disfrutar en la vida o de generar tu propia felicidad, y habrá otras veces que tendrás que enseñar a tu cerebro que no hay esa amenaza y a que esté menos a la defensiva, ¿no? Entonces es lo que digo, que me resulta un poco complejo. Creo que más o menos lo entiendo, pero que hay que ver en esos casos concretos qué es lo que falla y que muchas veces la persona ya no está muy dispuesta a que tú te metas más allá. Y ahí es donde yo pienso que, aunque muchas veces se diga, ¿no?, que hay una línea entre lo que es la psicología y lo que es la nutrición y todas las cosas, también un fisioterapeuta, porque fijaos todo lo que se sabe hoy en día del dolor y lo mucho que tiene que ver con la mente de las personas. Yo pienso que si no te están haciendo daño y te están ayudando, a mí me da igual que sea psicólogo, psicoinmunólogo, un gurú, Rafiki, el del Rey León, es que me da igual. Si ayuda a la persona a que se sienta mejor, debería de ser eso nuestra prioridad antes que el corporativismo y echarnos flores como profesionales sanitarios. Eso es lo que yo pienso. Porque ¿cuántas veces una persona que no es nada más que tu amigo te ha ayudado más que un profesional de la salud? ¿Cómo podemos ser tan egoístas de decir, como yo muchas veces he escuchado, claro, es que si no se completa el tratamiento, perdona, pero si una persona se va y no quiere que yo la siga intentando ayudar, es porque no lo estoy consiguiendo, y no puedo ser tan egoísta como profesional de aún encima como echarle la culpa a él porque no ha querido seguir viniendo a mí. Es que me parece eso ya, y lo he oído de veces, en situaciones en las que incluso yo he sentido que profesionalmente no podía ayudar a una persona y lo he derivado a alguien que yo admiro, y después resulta que ese alguien tampoco lo puede ayudar, pues está claro que para esa persona no sirve. Y la culpa no es de la persona por el tiempo que le haya estado pagando la consulta, es que no funciona y punto. La culpa no es de nadie, pero muchas veces entre los profesionales de la salud o del gremio está como eso, ¿no? Como, no, es que es la culpa, no se puede culpabilizar al paciente. Estamos en esa era, ¿no?, de lo de moverte mucho y comer poco, eso no, porque eso es culpabilizar al paciente. Que bueno, eso es un poco, entre comillas, pues una explicación muy superficial de lo que podemos intuir detrás de algunos casos. Pero en cambio, si no se hace las 8 sesiones que yo quiero, eso sí que es su culpa si no le funciona. Por favor, es que me parece lo menos empático que se puede ser con una persona. Hay profesionales de la salud que serán buenos para unos y para otros no servirán para nada. Yo la primera, ¿no? Entonces, a mí ese tipo de cosas y dar por hecho, no tanto entender que la gente se quiera comprar alimentos malsanos porque son baratos, y dar a entender que todo el mundo se puede permitir tener el fisioterapeuta, el psicólogo, el nutricionista, el tal y el cual. Eso es imposible para la mayor parte de la gente, por desgracia. Así que bueno, espero haber ayudado en algo en estos temas, aunque son un poco complejos y a veces pues no sé muy bien cómo tratarlos, pero espero haber aportado algo. Y nada, que muchísimas gracias por vuestro apoyo, como siempre, que espero que paséis una muy feliz semana y nos vemos la semana que viene.